Bueno, bienvenido abogado a un nuevo podcast, el cual estaremos hablando del concepto formal y material del delito, la definición legal y definición dogmática, la concepción bipartita, tripartita del delito. Al intentar fijar el concepto del delito debe distinguirse entre los llamados conceptos formales. El concepto material o sustancial del delito. El concepto formal está íntimamente unido a la ley. Solo es delito aquello que la ley lo considera como tal. En el concepto material, por lo contrario, se empeña en proporcionar una idea del delito independiente de la ley, de tal suerte que una determinada conducta podría considerarse constitutiva de delito fuera que el legislador la hubiera definido o no como tal, y que por otra parte una conducta podría considerarse no constitutiva del delito aunque el legislador la hubiera tipificado como tal. En efecto, la gran importancia y la principal razón de ser un concepto material del delito reside en que el reconocerse que solo son merecedores de las penas aquellas conductas que se avienen y responden a ese concepto. El legislador no podría considerarse delitos más que esas conductas, limitándose así el poder punitivo del Estado. El concepto sustancial del delito se encuentra como una barrera casi infranqueable en el hecho de que es imposible dar una definición material del delito que sea válida y aplicable a todos los países y a todas nuestras épocas. En la definición legal, en el Código Penal de 1906 definía el delito en el párrafo primero de su artículo como toda acción u omisión voluntaria penada por la ley. El actual Código Penal, a diferencia del Código de 1906, no contiene una definición legal del delito, por lo cual algunos problemas que en relación con el Código de 1906 podrían resolverse remitiéndose a dicha definición. En la definición dogmática debe distinguirse aquí principalmente las llamadas concepción bipartita y concepción tripartita. La concepción bipartita fue la concepción dominante se denomina bipartita porque reduce el delito a dos elementos: un adjetivo material externo equivalente a la acción pero denominada específicamente en el hecho material, y el subjetivo moral, el interno, equivalente a la culpabilidad pero denominada en voluntad culpable. En la concepción tripartita es el fruto de la dogmática alemana. Recibe el nombre de tripartita porque en la acción y la culpabilidad reconocidos por la bipartita intercala un tercer elemento de la antijuridicidad. En la evolución histórica de la concepción tripartita, Franz von Liszt, a quien acostumbra citarse como fundador de la moderna sistemática del derecho penal y con quien se asienta firmemente la tripartización de los elementos del delito. Así define este delito como acción antijurídica, culpable amenazado con una pena. Con Berlín alcanza la dirección analítica que en su punto culminante dirección analítica basada en el análisis de los elementos del delito, él intercala por primera vez el elemento de tipicidad, definiendo el delito como una acción típica, antijurídica, culpable, subordinable a una sanción penal adecuada y que cumple las condiciones de penalidad. Los caracteres y formas de aparición del delito. A pesar de la evolución del concepto de delito de lo anteriormente reseñado y a pesar también del indicado concepto que sobre el mismo ofrece la moderna ciencia jurídica penal, partiremos desde este análisis, abogado, de los cuales los caracteres del delito de la fórmula Belliginia, que lo define como una acción típica y antijurídica, culpable y no punible. Procederemos así por primeras razones principales de la didáctica. Los caracteres esenciales del delito son aquellas sin cuya concurrencia no puede existir el delito: la acción, la tipicidad, la antijurídica, la culpabilidad y la punibilidad. Su presencia resulta a veces anulada por aspectos negativos, por lo que ambos aspectos positivos y negativos se estudian conjuntamente. En los aspectos positivos tenemos lo que es la acción, que manifiesta de voluntad el resultado de la acción de la casualidad. Tenemos lo que es la tipicidad,
que es la asunción de imputación objetiva, la antijurídica, que es la acción ya sea típica que se lesiona o ponga en peligro el bien jurídico protegido. Tenemos lo que es la culpabilidad, la imputabilidad, la capacidad que para comprender lo lícito del hecho y para determinar o conformarse de dicha comprensión. Tenemos el dolo o la culpa. En los aspectos negativos, las causas que se excluyen la acción en plena conciencia, la tipicidad en características negativas. En aspectos negativos tenemos lo que es las causas de justificación, lo que la legítima defensa de un derecho obedecían debida cumplidamente de un deber o ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. Las causas de imputabilidad, la minoría de edad, la psicosis de retardo mental severo y psicosis transitoria, pero solo cuando por causa de estos factores no se posee la capacidad de comprender lo ilícito de la acción o determinarse conforme a esta comprensión. Tenemos lo que es la punibilidad, que con estas condiciones objetivas de la punibilidad en las causas de la exclusión de la pena está la prescripción de casos en que se requiere. Como segundo elemento, accidentales del delito, ya que son aquellos que pueden faltar sin que pedir por ellos desaparezca el delito, se les reconoce con el nombre de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal y más simplemente como atenuante y agravante. En forma de aparición del delito tenemos según la forma de manifestación de la resolución delictiva como proposición y conspiración, según el grado de ejecución, tentativa de consumación, y tenemos según la forma de participación, autoría y complicidad. En el anterior esquema cumple principalmente tres finalidades. Número 1, ofrecer un panorama general de los caracteres y formas de aparición del delito. Número 2, proporcionar una guía sistemática para el estudio ordenado de dichos caracteres y formas de participación y aparición. Número 3, establecer el orden en que debe efectuarse el análisis para determinar si existe o no delito y si concurren o no circunstancias modificativas de la pena. Una acción es típica cuando se puede subsumirse en uno de los tipos del Código Penal o de una de la Ley Penal Especial. Si no se puede subsumir en ninguno, la acción es atípica y por lo mismo es irrelevante en materia penal. Una acción antijurídica, cuando siendo típica no está cubierta por una causa de justificación legítima defensa, está en estado de necesidad. Si la acción no es antijurídica por estar cubierta por una causa de justificación, no existe delito y en consecuencia no es necesario continuar con el análisis de los representantes requisitos. Si la acción es típica y antijurídica, procede a averiguar si es también culpable. Para ello, habrá que determinarse si el sujeto es imputable o es impugnible y si se le puede exigir responsabilidad al título de dolo o culpa. Y si no existe una causa que excluya la culpabilidad de miedo insuperable, de la fuerza de irresistir y el impedimento legítimo de la defensa putativa. El análisis deberíamos hacerse con los otros elementos accidentales, atenuantes y agravantes, y con las formas de aparición del delito. Al determinar que existe delito, que existe o no atenuantes y agravantes, y que X o Y han participado como autores o cómplices de una tentativa o de un consumado, habremos concluido el análisis del delito y estaremos ya en capacidad de efectuar las complicativas operaciones que la determinación de la pena exige. Por él dice Wesley sobre la ciencia del derecho penal que como ciencia sistemática de la base para una administración de justicia uniforme y justa, pues solo el conocimiento de las relaciones internas del derecho eleva su aplicación por encima del acoso de arbitrariedad. En el mismo sentido se expresa Jacques, profesor de Alemania, cuando afirma que sin articulación sistemática del concepto de delito, la solución de un caso jurídico permanece insegura y dependiente de considerarse sentimentales. Muchas gracias, abogado.